Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Gloria a Dios. Marcos 6, del 14 al 29. Venga la palabra, dice amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 6, 14 al 29. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad, Señor, que nos permite congregarnos en tu nombre, Señor. Tu palabra dice que donde hay dos o tres, ahí estás tú en medio de ellos, Señor. Te pedimos que tú nos hables en esta mañana a través de tu poderosa palabra, que tú guíes nuestras vidas, que tú nos instruyas, Señor amado. Padre, te pedimos que esta palabra, Señor, haga el efecto por la cual tú la has enviado en esta mañana, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, que no sea mi mente, mi corazón, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a todos y cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Buenos días, mis hermanos, sean todos bienvenidos. Nuestra iglesia Casa de Oración Jesucristo para las Naciones, y todos nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando, sean bienvenidos y el Señor les continúe bendiciendo. En esta mañana voy a predicar bajo el tema la muerte de Juan el Bautista. Amén. Amén. Me gustaría empezar, gloria a Dios, con algunos datos que son conocidos por algunos, ignorados por otros, pero que nos van a ayudar a entender un poco el propósito de esta historia. ¿Amén? Existe una página de internet, una página web, un portal llamado Puertas Abiertas, el cual todos los años recoge las estadísticas de la persecución de los países con más persecución a los cristianos alrededor del mundo. Este portal anualmente, en el mes de enero, saca sus estadísticas acerca de la persecución que los creyentes, lo que el Señor le dan, lo que los creyentes sufren alrededor del mundo. Entonces, según este portal, 1 de cada 6 cristianos es perseguido en el continente de África, 2 de cada 5 en el continente asiático, y 1 de cada 12 es aquí en Latinoamérica. Entonces, los continentes donde más existe persecución actualmente son los continentes de África
y de Asia. Y este portal también tiene un top 10 de los países en los cuales existe mayor persecución. En el número 10 encontramos a India, Nigeria en el 9, Irán en el 8, el país de Yemen en el 7, en el séptimo puesto, el país de Eritrea, el país que tal vez usted no ha escuchado nunca, por primera vez los acaba de escuchar, esos países existen. El quinto país es Pakistán, país más conocido. Cuarto país es Libia, tercer país es Somalia, segundo Afganistán y primero Corea del Norte. Son países en los que la persecución a nuestros hermanos cristianos es bastante grande, bastante fuerte. Entonces, vamos a aprender en esta mañana que lo que acabamos de leer no solamente fue escrito con el propósito de que nosotros supiéramos qué pasó con Juan el Bautista. Es la única sección del Evangelio de Marcos que no está dedicada a nuestro Señor Jesucristo. Pero no era que Marcos de un momento a otro se le ocurrió la idea y empezó a escribir. Bueno, fíjense lo que pasó con Juan el Bautista. Esta historia tiene un propósito en ese lugar y lo vamos a ver en esta mañana. La historia comienza con un personaje llamado Herodes. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en el versículo 14: oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Pero en la palabra de Dios podemos ver más de un personaje con este nombre, más de un personaje llamado Herodes. Entonces, ¿de qué Herodes está haciendo referencia este pasaje? Bueno, vamos a ver un poco la historia. Y uno de los Herodes, o el Herodes más importante, era Herodes el Grande. Entonces, este Herodes el Grande, que reinó desde el 40 aproximadamente, del 37 a.C. hasta el 4 a.C., solicita al emperador que divida al territorio en el cual él gobernaba, porque él era el rey en el territorio de Israel. Entonces él solicita que ese reino sea dividido en 4 regiones para poder dividirlo entre sus 4 hijos. Entonces se salió la figura de la tetrarquía, es decir, cada uno de estos gobernantes, cada uno de tus hijos iba a ser rey, iba a ser gobernante de una de estas regiones. Entonces, uno de los hijos de este hombre llamado Herodes el Grande era Herodes Antipas. Este Herodes Antipas es del cual se está hablando en este pasaje de Marcos capítulo 6. Amén. Este es el Herodes del cual se está hablando. Entonces, este Herodes era conocido como Herodes el Tetrarca porque él gobernaba sobre una de las 4 regiones en las que se había dividido esa región, ese país de Israel. Entonces, el versículo 14 nos introduce este primer personaje y nos dice que oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Amén. Me llama la atención porque nos damos cuenta de que en el pasaje justamente anterior, donde el Señor Jesucristo encomienda a sus apóstoles, el versículo 13 incluso dice de que los apóstoles estaban recorriendo aquella región y dice que echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Eran los apóstoles del Señor Jesucristo los cuales se encontraban haciendo estas labores. Pero me llama la atención que quien se lleva la fama es el Señor Jesús. Amén. Quien se lleva la gloria y la honra del Señor Jesús. Amén. Eso nos enseña en un día como hoy, gloria al Señor, que lo más importante, amén, no es la capacidad del hombre, no es la capacidad que tenga una persona, no es un predicador. Amén. No es una persona que sana a los enfermos, no es una persona, gloria al Señor, que hace milagros. Lo más importante es que el Señor Jesucristo se lleve la gloria y la honra. Amén. Porque la fama que se estaba extendiendo no era la de Pedro, no era la de Jacobo, no era la de Juan. La fama que se estaba extendiendo, la fama que estaba escuchando el rey Herodes, esa fama que estaban escuchando los súbditos del rey Herodes, era la fama de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque estos hombres, gloria a Dios, estos 12 apóstoles, en ese momento no se tomaron, no se atribuyeron el poder con el cual estaban haciendo estas cosas, sino que le dieron toda la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Era la fama de Jesús. Entonces, vamos a entrar ya en materia de lo que es este pasaje. Y cuando leemos en el versículo 14, vemos que empiezan una serie de comparaciones. El versículo 14 dice:
Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Amén. Aquí nos damos cuenta que el pueblo, amén, y aquellas personas que estaban relacionadas con Herodes y también muchas personas veían que había en Jesús algo inusual, algo diferente. Amén. Entonces empiezan aquella serie de comparaciones y en primer lugar vemos que aparece que lo comparan con Juan el Bautista. Y dicen: ese es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos y por eso que actúan en él estos poderes. Obviamente ellos pensaban que si una persona podía volver del otro mundo era capaz de hacer todas estas cosas. Entonces decían: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, así que puede hacer cualquier cosa, milagros, sanidades. Este es Juan el Bautista que estamos viendo. Amén. Eso decían muchos. Otros decían: no, realmente se trata de Elías. Elías, el profeta Elías del Antiguo Testamento que ha venido. Ese es el que está haciendo todos estos milagros. Amén. Pero ¿por qué Elías específicamente? Porque nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice de que Elías era un profeta que no vio muerte. Elías fue arrebatado en un carro de fuego y fue llevado al cielo. Entonces las personas creían que en ese entonces Elías había regresado y estaba haciendo todas estas señales. Amén. Y en tercer lugar, había personas que decían: no, están exagerando, realmente Jesús es un profeta más, así como los profetas del Antiguo Testamento, así como Jeremías, así como Ezequiel, así como Daniel. Es un profeta grande, pero ya nada más hasta ahí. Amén. Eso decían muchas personas. Entonces me llama la atención porque de aquí podemos ver cómo las personas y muchos creyentes pueden ver en Jesús, ¿cierto?, un personaje inusual, un personaje diferente, un personaje, ¿cierto?, que es un ejemplo a seguir en el mundo. Pero cuando hablamos de que Jesús es el Señor de nuestras vidas y de que eso implica obedecerle, ¿cierto?, entonces mejor preferimos decir de que Jesús simplemente fue un hombre más. Yo no sé si han escuchado hablar, ¿cierto?, personas que se refieren a Jesús: no, el maestro, ¿cierto?, un personaje. Él fue una persona muy sabia, fue una persona piadosa, buena. Jesús era amable, Jesús era un hombre sabio, Jesús era un hombre correcto, Jesús era un hombre justiciero, bondadoso. Amén. Pero mi hermano, esa fue la misma mentalidad con la que se acercó Nicodemo. Si alguno aquí ha escuchado la historia de Nicodemo, ¿qué le dice Nicodemo? Rabí. Y está hablando de maestro a maestro, porque incluso el Señor Jesucristo más adelante le devuelve y le dice: tú eres el maestro en Israel y no sabes estas cosas. O sea, Nicodemo estaba reconociendo que Jesús era un rabí, un maestro. Rabí, maestro. Lo reconocía. O sea, estaba diciendo: eres un gran hombre, has venido de Dios, eres una persona correcta, eres una persona ¿verdad? Que realmente Dios está contigo. Pero nos damos cuenta que el mismo Jesús le dice: Nicodemo, ¿verdad?, si no nacieres del agua y del Espíritu, no veréis el reino de los cielos. Amén. Entonces nos damos cuenta de que no solamente es ver, mis hermanos, a Jesús como una persona correcta, como una persona buena. Amén. A veces nosotros nada más nos limitamos a eso. Muchas personas, muchos amigos incluso que me ven por las redes sociales, tengan ese concepto de Jesús. No, Jesús es un hombre correcto, Él es un hombre que hizo cosas impresionantes, Él es un hombre que realmente es un digno ejemplo a seguir. Pero hasta ahí. Cuando uno dice: no, lo que pasa es que Él murió por tus pecados, compró tu vida, y como dice la palabra de Dios en Gálatas, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces ahí es donde decimos: no, ya hasta ahí, ya no, ya ese Jesús no lo quiero. Ya ese Jesús, sí, ese Jesús religioso, ya ese Jesús es el de ustedes. Yo me quedo con el Jesús inteligente, el Jesús intelectual, ¿cierto? Y muchas personas hacen alarde, ¿cierto?, de todos esos debates intelectuales de Jesús. Y empiezan: no, sí, mira, pero ¿cómo dejó en silencio los fariseos? Daba al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y vemos cómo dice otra cantidad de frases muy famosas, muy conocidas en el día de hoy. Amén. Y vimos como Jesús dice: de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está: Dios es amor, Jesús es amor, paz y amor. Amén. Pero hasta ahí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, Jesús, amén,
Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, no es solamente un hombre más, no es un profeta más. Lo que para muchos eso es un elogio, eso es un halago, realmente para el Señor Jesucristo es una ofensa, ¿cierto? Porque lo estás comparando con un hombre, lo estás comparando con un ser infinitamente inferior a él. Estás diciendo, no, Cristo es uno más. Pero nuestro Señor Jesucristo no fue uno más, mis hermanos. Él fue el Señor, el Salvador. Es el Señor y el Salvador de nuestras almas. Amén. Entonces, en el versículo 16 nos damos cuenta de que Herodes, el mismo Herodes dice, al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Amén. Herodes pensaba, este es Juan el Bautista, el que yo decapité, y ha resucitado para nuevamente confrontar mi pecado. Amén. Pero ¿de qué pecado estamos hablando? Bueno, eso nos lleva a la segunda parte de esta sección, y es la confrontación. Versículos 17 al 20. Dice la palabra de Dios: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Amén. Aquí vamos a hacer un poco de historia, gloria a Dios, y vamos a ver quién era Herodes, quién era Herodías, y de qué se trataba esta relación. Amén. Herodes, gloria al Señor, como lo decíamos al principio, era hijo, Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande, y él tenía más hermanos, entre los cuales su padre repartió las tetrarquías, es decir, los gobiernos de regiones de cuarta parte. Cada uno gobernaba una cuarta parte del reino de su padre. Y un día Herodes visitó a su hermano Felipe, el cual estaba casado con Herodías, que es la mujer del pasaje. Pero es curioso de que esta mujer Herodías era hija de otro hermano de ellos. En pocas palabras, para que usted me entienda, Felipe estaba casado con su sobrina. Su esposa era su propia sobrina. Y Herodes Antipas, en una visita que hizo a Felipe, se enamoró de la esposa de su hermano. O sea que Herodes estaba enamorado de su cuñada y de su sobrina. La verdad es una historia bastante curiosa. Y nos llama la atención de que Herodes también estaba ya casado con otra mujer, la hija del rey Aretas, que aparece en el libro de los Hechos. Y Herodes se obsesiona tanto con esta mujer, con la esposa de su propio hermano, que la seduce y logra que se separe de su esposo. Pero a cambio de eso, Herodías quería que él se divorciara de su mujer, de la hija del rey Aretas. Entonces Herodes accedió. Esto le valió algunos problemas políticos más adelante, los cuales no voy a entrar en detalle, pero nos damos cuenta del tipo de relación en la cual está involucrada estos personajes de este pasaje. Entonces es ahí donde Juan el Bautista le declara su pecado a Herodes. Ellos estaban claramente ofendiendo la ley de Dios. Ambos eran adúlteros, ambos habían repudiado sin causa, ¿cierto?, a sus compañeros. Entonces estaban en un pecado el cual Juan el Bautista les estaba recriminando. Y claro, obviamente ese pecado alcanzaba la reputación de Herodías. Aquí el pasaje dice de que Juan el Bautista, de alguna manera, por decirlo, obligaba a Herodes, declarándole su pecado. Pero nos damos cuenta de que la reputación de esta mujer también estaba en juego. Y por eso dice el pasaje, y Herodías le acechaba para matarle. Pero es curioso que Herodes guardaba a Juan de su propia esposa. ¿Por qué? Porque de alguna manera Herodes, aunque sabía que estaba haciendo las cosas mal, escuchaba a Juan. Dice que le oía de buena gana, dice que reconocía que era un profeta de Dios. Entonces le guardaba de su mujer, para que su mujer no lo matara.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto nos enseña algo muy importante, mis hermanos, y es que la fidelidad a Cristo tiene un precio. Amén. Todos sabemos que la salvación de nuestras almas es únicamente por la gracia, únicamente por la fe en Jesús. Es algo completamente gratis. Amén. Algo completamente gratuito. La salvación de nuestras almas. Usted no tiene que pagar nada por la salvación de nuestras almas. Amén. Pero tener una vida cristiana, mis hermanos, predicar el Evangelio de una manera genuina con tus palabras y con tu estilo de vida tiene un precio. Amén. Eso tiene un precio que no muchos están dispuestos a pagar. Este es el caso de Juan el Bautista, ¿cierto? Nos damos cuenta de que este Juan estuvo dispuesto a ganarse enemigos poderosos con tal de obedecer y proclamar la ley de Dios, la palabra de Dios, y de ser obediente en medio de todas estas circunstancias, gloria a Dios, donde el pecado estaba a flor de piel en esos lugares y en esos tiempos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, eso nos plantea una pregunta: ¿hasta qué circunstancias en nuestra vida nosotros estaremos dispuestos a padecer por Jesús? Amén. Juan nos enseña que realmente había que hacer lo que había que hacer. Amén. Que era obedecer la palabra de Dios. Y muchas veces nos vamos a encontrar en la dificultad con muchos círculos alrededor de nuestra vida. Por ejemplo, nuestras amistades, ¿cierto? Nuestro empleo, nuestra familia. Tal vez nuestros amigos, ¿cierto?, ya no nos vean de la misma forma porque practicamos una fe genuina en Cristo. De pronto ya nuestros familiares, ¿cierto?, de alguna manera con los cuales teníamos cierto grado de coinonía, empiezan a vernos de manera rara. Porque el Señor empieza esa separación, empieza ese desprecio. No, ya no vengas este año por acá, ya tú no tomas con nosotros, ya tú no haces fiesta con nosotros, ya tú no haces los chistes que nosotros hacemos, ya tú no puedes participar de aquellas obras que nosotros hacemos cuando íbamos a tal parte y nos cogíamos tal cosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hay muchos, mis hermanos, que realmente no estamos dispuestos a padecer hasta este grado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero nos damos cuenta de que Juan el Bautista se mantuvo firme, declarando la condición, gloria al Señor, que tenía Herodes, la relación pecaminosa que se había desarrollado alrededor de su familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces es ahí donde viene la conspiración, ¿verdad? La conspiración, viene una maquinación, viene un trabajo, un plan malévolo para sacar a Juan el Bautista del camino. Entonces esto lo leemos en los versículos 21 en adelante. Marcos 6:21 dice la palabra de Dios: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Amén. Aquí era el cumpleaños del rey Herodes, era el cumpleaños de Herodes, y nos damos cuenta de que él invita, gloria al Señor, él invita a toda esa gente importante en la época. Aquí dice los príncipes, amén, es decir, los gobernantes. Aquí también los tribunos, es decir, lo que eran los militares, los comandantes, todo ese aparato militar. Y también nos encontramos que dicen los principales de Galilea, es decir, las personas de influencia en ese momento. Era una fiesta donde podríamos decir hoy día estaba la alta sociedad. Era una fiesta donde estaban todas las personas importantes de la región. Y entonces en ese momento, dice el versículo 22, entrando la hija de Herodías, porque esta mujer, además de eso, ya tenía una hija llamada Salomé. En la palabra de Dios no aparece, pero el historiador Flavio Josefo dice de que esta mujer se llamaba Salomé. Era una joven aproximadamente de 15, 16 años. Imagínense, entró a la fiesta donde estaban todas estas personas, gloria al Señor, y empezó
amén, a danzar delante de todos estos hombres. Y debemos suponer que no fue un baile ingenuo, no fue un baile, ¿cierto?, de niños, fue un baile extremadamente provocador, tal que el mismo Herodes cae a sus pies, cae rendido a tal seducción. Y dice en el versículo 22, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Amén. Vemos también que esto es una exageración de parte de Herodes. Realmente era para hacerse notar en la fiesta, era para que la gente viera que él tenía una capacidad y que él tenía poder para repartir y para dar a quien él quisiera lo que él quisiera. Entonces, ¿qué podemos aprender? Aquí en el versículo 22 vemos que la propia madre, mis hermanos, envía a esta hija, como les decía, aproximadamente de unos 15, 16 años, a estas personas para que haga tal acto. Amén. Y nos damos cuenta de que esto nos habla de la influencia que nosotros tenemos sobre nuestros hijos. Hermano, esto nos enseña, gloria al Señor, la fuerte influencia que muchas veces, la fuerte influencia que muchos padres tienen sobre sus hijos. Entonces, nos damos cuenta de que ellos ven nuestro ejemplo. Amén. Esta muchacha, podríamos decir, era una copia de su madre. Esta muchacha hacía lo que su madre le decía. Vamos a ver más adelante que cuando la mujer Herodías le pide la cabeza de Juan el Bautista, ella dice que prontamente, apresuradamente se dirigió hacia el sacerdote. Es decir, la misma maldad, esta muchacha estaba dañada, esta muchacha estaba afectada por la misma maldad de su madre, porque su madre la había influido. Amén. Esa visión de la vida, le había motivado, le había inyectado esa visión de la vida. Entonces, seguramente lo más probable era que le decía: tú tienes que ser así, tú tienes que aprovecharte de las circunstancias, tienes que aprovecharte de los hombres débiles como Herodes y sacar el mejor provecho de ellos, aunque eso implique medios pecaminosos. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vemos entonces, mis hermanos, la fuerte influencia que los padres tienen sobre los hijos. Muchas veces nos preguntamos: pero ¿cómo hacemos para que mis hijos amen a Dios? Yo a veces quiero que mis hijos tomen en serio las cosas de Dios, tomen en serio la iglesia. Yo quiero que mis hijos guarden la palabra de Dios. Amén. Yo quiero que mis hijos se consagren a Dios. Pero eso nos lleva a una pregunta: ¿amas tú a Dios? ¿Ellos ven en ti que tú amas a Dios? Porque no es solo decirlo, yo amo a Dios. Tus hijos, y nos damos cuenta, y eso es evidente. Yo no soy padre, pero ustedes que son padres se han dado cuenta cuando sus hijos, ¿verdad?, estaban pequeños, los que tienen niños pequeños, los que aún están con la custodia de sus hijos, se dan cuenta de que ellos imitan todo nuestro comportamiento, todo su comportamiento. Ellos hacen lo que ven hacer, lo que ven a los demás, a sus padres precisamente. Ellos ven cualquier cosa que sus padres hagan y ellos no saben discernir si está bien o está mal. Ellos repiten el mismo comportamiento. Ahora imagínense cuando nosotros conscientemente les influimos en ese modo de pensar, que era lo que había hecho esta mujer. Conscientemente le había inducido a la maldad, le había inducido al pecado. Amén. Entonces, si nosotros queremos, mis hermanos, que nuestros hijos tomen las cosas de Dios, tomen a Dios en serio, nosotros debemos hacerlo primeramente, porque eso es lo que ellos ven en nosotros. Ellos dicen: si mi padre no se toma las cosas, si mi padre no le presta atención, le da igual si va a la iglesia o no va a la iglesia, le da igual si lee la Biblia o no la lee, le da igual si miente o no miente, le da lo mismo si roba o no roba, le dice mentiras a mi mamá le dice mentiras a mi papá. Amén. Eso es lo que ellos ven. Y eso influye poderosamente en la vida de los hijos, de los niños, como había pasado en este caso con Herodías y esta muchacha llamada Salomé. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces,
en el versículo 26 al 28, vemos la figura de un hombre sumamente débil. Amén. Y él llama la atención porque, como les decía anteriormente, se encontraba rodeado Herodes de toda la gente poderosa de la época. Pero nos damos cuenta de que este hombre era sumamente débil. Versículo 26 dice, versículo 24 dice: saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Vemos que la petición que hace esta muchacha, sin titubear, sin cuestionar a su madre, ¿cierto? Vemos que parecía incluso que la petición era de ella misma. Amén. En obediencia a su madre, la influencia, el poder que su madre había tenido sobre esta muchacha. Y el versículo 25, 26 nos dice, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Amén. Herodes pudo haber rechazado esta propuesta. Él no estaba obligado, no había un contrato de por medio, no había algo firme que le obligara a él a hacer tal cosa. Pero nos damos cuenta la suma debilidad de este hombre, que le tuvo más temor a los hombres, le tuvo más temor al mundo, quiso agradar al mundo, quiso agradar a las personas que le rodeaban antes que a Dios. Los versículos anteriores decían de que Herodes le oía y le guardaba salvo, le escuchaba, sabía que era un hombre de Dios, Juan el Bautista, y le respetaba. Pero llegó el momento de la dificultad, llegó el momento de la prueba, y en ese entonces claudicó. En ese entonces selló el destino de su alma al entregarle la cabeza de Juan el Bautista a esta mujer. Le tuvo más temor a los hombres. Y esto me llama la atención porque a muchas veces en el lugar en que nosotros estamos, muchas veces nuestra posición social, nuestro estatus, nuestra influencia, ya sea política o social, no determina qué tan poderosos nosotros somos. Herodes estaba rodeado de toda la estructura, llamamos la estructura de poder de esa época: los militares, los gobernadores, la gente importante, los líderes sociales. Pero nos damos cuenta de que todo ese poder solo bastó una aguja, ¿ven? Una aguja que puyó, desinfló automáticamente toda ese orgullo de Herodes. ¿Ven? Y nos damos cuenta que muchas veces es ahí en esos lugares donde nosotros nos creemos poderosos, nos creemos firmes, ¿cierto? Donde somos mucho más débiles, donde nuestro carácter y nuestra voluntad son mucho más débiles. La voluntad de este hombre, aunque aparentaba ser fuerte porque podía mover grandes masas, realmente era sumamente débil. Fue movido por una muchachita de 16 años con la cual no tenía ningún tipo de contrato a desobedecer de una manera tan grotesca la voluntad de Dios, matando a un hombre de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, mis hermanos, no se trata de qué tan poderoso a nivel social nosotros somos, ¿cierto? Qué tanta capacidad tenemos, amén, porque muchas veces en esos lugares es donde somos más fácilmente influenciables por el mundo, ¿verdad? Porque estamos a veces en lugares cuando estamos con nuestros amigos, por ejemplo, cuando estamos con personas cercanas o pocas personas, pues realmente la gran mayoría de veces nos mostramos como somos y vivimos una fe agradable a Dios. Pero cuando muchas veces nos encontramos delante de personas, delante de personas que consideramos importantes, incluso no somos dignas de estar delante de su presencia, es donde aparentamos ser otra cosa. Dejamos de imitar a Jesús, dejamos de imitar la fe cristiana, dejamos las cosas de Dios de lado porque nos parecen ridículas, nos parecen cosas sin importancia, ¿cierto? Y entonces buscamos agradar a los hombres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Buscamos agradar a los hombres, pero nos damos cuenta de que esta actitud
gloria al Señor, de Herodes fue la que selló la condenación de su alma. ¿Por qué? Por no tener voluntad, por realmente no ir a los pies de Jesús, por no realmente escuchar el Evangelio que Juan el Bautista le estaba predicando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, en el versículo 29, gloria al Señor, dice: cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Amén. Entonces, este último versículo me llama la atención porque nos resume, nos muestra alrededor de este pasaje de que el verdadero poder no estaba, ¿cierto?, en Herodes, no estaba en su cúpula. El verdadero poder, ¿verdad?, tampoco estaba en Herodías, tampoco estaba en su hija, que es lo que podemos ver en el pasaje, como dice, tremendo, ¿cierto? Estos hombres, la influencia, el poder que tenían, ¿verdad? Pero el verdadero poder realmente estaba ahí en Juan el Bautista. Amén. El verdadero poder estaba en sus discípulos. Estos hombres no les importó identificarse con Juan el Bautista en un momento tan crítico como ese. Y dice de que cuando oyeron esto sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo. Es decir, ellos estaban exponiéndose a la muerte, ellos estaban exponiéndose al hecho de que también fueran decapitados. Pero ellos habían aprendido, gloria a Dios, a temer a Dios antes que a los hombres. Amén. Ellos habían aprendido esta lección de su maestro, de Juan el Bautista, que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Aunque eso implicara, gloria a Dios, unas dificultades para su vida. Entonces, podemos concluir varias cosas ya para finalizar sobre este pasaje. Y en primer lugar, podemos observar el alcance del poder destructor del pecado. Mis hermanos pueden darse cuenta de que el alcance que tuvo todo este pecado en la vida de Herodes alcanzó incluso a su familia. El pecado destruye la familia. Vemos aquí un claro ejemplo del poder destructor del adulterio, del poder destructor de la intriga, de la envidia, de la incredulidad incluso. Entonces se rehusaron a creer en el Mesías, se rehusaron a creer en la voluntad de Dios, a obedecerla. Vemos el poder destructor del pecado. Y vemos, mis hermanos, que aunque nosotros parezcamos jugar con el pecado no está jugando con nosotros. Amén. El pecado no se encuentra jugando con nosotros y tiene un poder destructor. En segundo lugar, también nos damos cuenta de que el Evangelio, que este mensaje siempre será un mensaje ofensivo, siempre será un mensaje que nos recuerde realmente dónde estamos y quiénes somos, y que no somos el centro del universo. Esa era la reacción que tenía esta mujer. Le estaban predicando el Evangelio, pero ella pensaba que su actitud, ella pensaba que sus obras eran más importantes, que su reputación era más importante que este mensaje, y le ofendió en gran manera. Amén. Esto nos enseña no solamente a los incrédulos, porque podemos ver de pronto en Herodías una mujer incrédula, pero para nosotros los creyentes también hay una lección. Amén. Y de que nosotros debemos todos los días recordarnos este mensaje. Amén. Todos los días debemos recordarnos qué dice Dios de mí. Muchas veces, cierto, estamos de pronto tal vez orando y decimos: Señor, yo no soy nada delante de ti, yo no soy nadie delante de ti, yo no soy nada. Amén. Predicamos, oramos de esa forma, cierto, pero cuando de pronto en el trabajo sale una persona y nos ofende y nos dice: pero si tú no eres nada, entonces ahí nos levantamos inmediatamente. Enseguida decimos: no, pero si tú eres esto, tú eres lo otro. ¿Verdad? Y entonces cuando oramos decimos que no somos nada, pero cuando alguien nos dice que no somos nada, enseguida reaccionamos. Amén. Enseguida nos levantamos en contra de esa persona. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces el Evangelio nos enseña, amén, que Dios es quien lucha por nosotros. Amén. Juan el Bautista no titubeó en predicar el mensaje del Evangelio. Juan el Bautista no titubeó en el momento en el que iba a morir, porque su confianza estaba enteramente puesta en Dios. Y por último, nos damos cuenta de que Dios sabe y conoce nuestros caminos.
Amén. Para Dios, la muerte de Juan el Bautista no representó una sorpresa, no representó algo que se le salió de las manos. Juan el Bautista fue encomendado por el mismo Dios, fue profetizado por el mismo Dios, ya por el mismo Espíritu Santo en el libro de Isaías, de que él iba a ser aquel hombre que iba a allanar el camino para nuestro Señor Jesucristo, y fue ese mismo hombre que sufrió este destino, pero no se salió de las manos de Dios. Dios estaba en control, y aunque podamos ver a simple vista a Juan como el gran perdedor, nos damos cuenta de que Juan perdió su cabeza, pero Herodías y Herodes perdieron su alma. Amén. Y el Señor dice en su palabra de qué le sirve al hombre ganar todo lo que hay en el mundo si su alma se perdiere. Amén. Estos hombres, esta mujer, ganaron todas las cosas que estaban en el mundo: fama, poder, dinero, influencia, reputación, pero al final de sus vidas perdieron su alma. Mas el alma de Juan, luego de ese acto, fue recibida en gloria delante del Señor Jesucristo. Amén. Delante de Dios. Entonces debemos estar dispuestos, amén, a hacer la voluntad de Dios en medio de este mundo, amén, que nos rechaza. La palabra de Dios dice de que en el mundo tendremos aflicción, que Dios aborrece, gloria al Señor, perdón, que el mundo aborrece, amén, lo que es de Dios. Pero el Señor Jesucristo dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero. Entonces, mis hermanos, es un mensaje, gloria al Señor, para que nosotros lo veamos de alguna manera como un mensaje triste, como un mensaje, ¿cierto?, donde Juan parece perder, donde el reino de los cielos parece retroceder, pero es un mensaje, gloria al Señor, que nos enseña, amén, a animarnos para hacer la voluntad de Dios, y de que esto tiene recompensa en el reino de los cielos.